Vamos a entrevistar ahora a quien ha sido designado como primer ministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a partir del 28 de julio. Don Fernando Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo sale de la reunión con sus ministros? Bien, una primera reunión interesante. Era una reunión para conocernos. Además, acuérdense que estamos en las comisiones de transferencia, entonces la idea era dar una visión general de dónde está el trabajo de las comisiones de transferencia. Adicionalmente, ya hemos coordinado para mañana tener reuniones entre los ministros y las diferentes comisiones de transferencia. Después también conversamos un poco de esos lineamientos de trabajo en equipo, cuáles son esos estándares éticos y de transparencia que queremos tener a nivel de todos los ministerios. Y también comenzamos a discutir lo que podría ser el discurso del 28 de julio. Entonces creo que ha sido una reunión muy positiva, nos hemos comenzado a conocer y creo que han salido ideas interesantes. Lo que queremos, Enrique, es avanzar lo que más se pueda para llegar al 28 de julio ya con planes, con ideas. Queremos comenzar a trabajar en serio en pro del ciudadano desde el primer día del nuevo gobierno. ¿Cuándo se presenta al Congreso? Usted sabe que la Constitución establece 30 días. Sin embargo, también creemos que es importante, y ya que hemos venido trabajando desde antes que empiece este gobierno, creemos importante adelantar un poco esas fechas. Vamos a coordinar, obviamente, con la presidencia del Congreso en su momento. Estaríamos pensando que una fecha adecuada es no esperar 30 días, sino a mitad de mes estar participando y hacer esa presentación de lo que es el plan de gobierno, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Estaríamos pensando la semana del 15 de agosto. 15 de agosto, más o menos. Tiene que ser un día de pleno, entonces estamos hablando de un jueves o miércoles. Eso se coordinará ya en detalle con la presidencia del Congreso, pero sí no queremos esperar esos 30 días. Queremos ya tener el voto de confianza y seguir trabajando en pro del ciudadano. Hablemos de su gabinete, sí, que como usted sabe ha recibido varias elogios, críticas, como siempre, todo un poco. Pero las críticas no se han hecho esperar. Y una de ellas está orientada, por ejemplo, a Interior. Se ha dicho que ya Carlos Basombrío estuvo ahí, no le fue bien, ha estado muy cerca de ese ministerio y ha trabajado con gente que también estuvo ahí y no ha funcionado. ¿Por qué siente que en esta segunda oportunidad a usted sí le puede funcionar? Yo le tengo una gran confianza al señor Basombrío, creo que es un experto en los temas de seguridad. He conversado largamente en los últimos días sobre los temas prioritarios que tenemos que dar en seguridad. Es hoy la mayor preocupación de la población, así que tenemos que ser realmente efectivos. Creo que es un experto que va a dar resultados. Acordémonos que él estuvo en un viceministerio ya hace más de 13 años. Es más, en alguna época trabajamos juntos, digamos, cuando éramos viceministros. En ese momento creo que también se tenían ideas interesantes que lamentablemente no tuvieron el apoyo político necesario para llevarse a cabo. Creo que la historia hubiera sido diferente. ¿Ustedes le van a dar apoyo político y económico necesario? Por eso mismo hemos conversado previamente cuáles son esos grandes temas que necesita para hacer una reforma interesante en ese sector, y sobre todo lo que tenemos que hacer es disminuir la inseguridad. Entonces, creo que tenemos a la persona adecuada, que tiene los conocimientos adecuados. Y lo que le pido a los que hoy critican, a los que hoy hacen comentarios, esperemos, démosle un tiempo que estoy seguro que va a dar los resultados. Juzguemos a este gabinete en base a los resultados. Muy bien, pero no voy a saltarme otros casos, como el de defensa. En defensa hay una persona que ha trabajado en este gobierno, tanto en Interior como en defensa. No sabemos exactamente a qué ha estado ligado, pero el Ministerio de Defensa pues enfrenta algunas crisis derivadas de manejos de inteligencia, por ejemplo, de esta denuncia contra periodistas, en fin, una serie de temas. ¿Qué lo lleva a usted a rescatar a alguien de este gobierno para ponerlo en un sector tan delicado como es defensa? A ver, creo que tenemos que diferenciar. El señor González hoy no es funcionario de este gobierno, es más, dejó de trabajar en este gobierno hace más de 2 años. Él estuvo como jefe de gabinete de defensa por algunos meses. Además, también, no solo es experiencia en este gobierno, también tuvo algún nombramiento a través de resolución suprema en el gobierno aprista. Entonces, sí ha tenido algún tipo de interacción con el Poder Ejecutivo. Desde ahí ha
digamos, ha tenido algún tipo de trabajo y de funciones. El señor González es una persona que se ha afiliado al Partido Peruanos por el Cambio. Desde hace más de un año viene trabajando de la mano de Pedro Pablo Kuczynski todo lo que ha sido el plan en términos de defensa y seguridad, junto también con Gino Costa. Entonces es una persona que conoce mucho sobre estos temas y estoy seguro que también dará los resultados que se necesitan. Si él estuviera ligado a algunos temas, porque usted sabe que en el gobierno pasado se habló de chuponeo, seguimiento, reglaje. Carlos Basombrío fue objetivo de seguimiento precisamente de este servicio de inteligencia. En fin, si él estuviera ligado a alguno de esos temas y se comprobara, ¿qué haría usted? Enrique, hay que ser muy claro en este tema. Yo he conversado con él. Él no ha estado ligado en ningún tipo de compras de algún tipo de material, digamos, de estos ministerios. No ha estado también ligado a este tema de espionaje. He sido muy claro en términos de cuál ha sido su participación en este gobierno que termina y también en el anterior. Sin embargo, si saliera cualquier tema relacionado a una inconducta en términos de las funciones o se realiza algún tipo de investigación y termina, digamos, con las investigaciones y se ve que alguna persona que está vinculada es culpable, obviamente tenemos que tomar las decisiones del caso y separarlo. Se va. Definitivamente se va. Pero hoy no tiene ninguna acusación, hoy es una persona goza de su confianza. Hoy es una persona que conoce el tema de seguridad, goza de confianza mía y del presidente, y tenemos que juzgar en base a ese plan de trabajo que va a darse a partir del 28 de julio. Antes que me olvide, ¿qué plazo le va a dar usted a Carlos Basombrío para empezar a dar resultados? A ver, yo creo que hay medidas urgentes. No quiero entrar en detalle en las medidas, pero vamos desde el primer día a dar medidas en pro de la ciudadanía, especialmente en seguridad. Queremos tener medidas que tengan impacto a los 3 meses, a los 6 meses, al año y así sucesivamente. El tema de inseguridad hoy es el tema más grave en términos de lo que afecta al pueblo peruano. Le preguntaba esto porque usted ha hablado que del sector privado es bueno tener indicadores de resultados, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, algún plazo tiene que tener el ministro del Interior para, yo no digo solucionar el problema, que no lo va a solucionar él porque es imposible solucionarlo, pero por lo menos para darnos algunos resultados tangibles. Nosotros vamos a implementar algo que se llama la unidad de gestión por resultados. Es este concepto de realmente cuando hay una buena gestión, esa gestión está enfocada a ciertas acciones y eso tiene que medirse cada cierto tiempo. Entonces vamos a tener esta unidad de gestión de resultados para monitorear el trabajo de los temas más sensibles en pro de la ciudadanía. Y eso queremos que tengan resultados 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y obviamente a los 5 años. Entonces vamos a estar muy de cerca con varios de los ministerios más sensibles, con temas prioritarios que tienen que ver con la ciudadanía para asegurar que realmente tenemos acciones que tienen impacto en la sociedad. Señor Zavala, el Ministerio de Defensa denunció a periodistas de Panorama por traición a la patria, en algo que es realmente inexplicable. ¿Su ministro de Defensa va a continuar con esta denuncia o el gobierno lo va a invitar a que retire esa denuncia? A ver, quiero ser muy claro en este tema, Enrique. Si de mí hubiera dependido esa denuncia, yo no lo hubiera hecho. Yo creo que se hubiera tenido que hacer una investigación profunda, después de eso ver los resultados y en base a eso tomar decisiones. Entonces yo no hubiera tomado una decisión de esa naturaleza. Hoy hay que analizar la situación legal de esa denuncia. Algunos comentan que ya no es posible retirar esa denuncia, pero eso se evaluará en detalle en el momento que nosotros entremos en funciones. Pero si hubiera dependido de mí, yo no hubiera hecho esa denuncia. Pero en todo caso, si es cierto, cuando ya entra la vía penal, eso corre y ya es difícil o casi imposible desistirse de eso. Pero en todo caso, ¿el ministro de Defensa no continuará con ese ensañamiento con los periodistas? Definitivamente no. Hoy día justamente hemos conversado a nivel de esta reunión del gabinete. Este gobierno tiene que ser muy abierto con los medios de comunicación. Es la mejor forma nosotros de comunicar lo que se está haciendo y además tener una doble vía de comunicación con el ciudadano. Este gobierno tiene que dedicarse también a escuchar cuáles son aquellas demandas y muchas veces los medios de comunicación, los periodistas, son justamente esa vía de comunicación que necesitamos para hacer cada vez mejor las cosas. ¿Van ustedes a apoyar o a permitir las investigaciones al caso Nadine Heredia? Nosotros en general vamos a apoyar todas las investigaciones que se tengan que hacer, ya sea a
personas de esta administración o de administraciones anteriores. Nosotros sí queremos tener una política muy clara en términos de hacer transparente nuestra gestión. Y vamos a facilitar cualquier información que se necesite de cualquier investigación que se quiera hacer en las instituciones pertinentes. Antes de entrar a temas más de fondo, yo quería preguntarle, ¿por qué de pronto el presidente electo está tan íntimo del presidente actual? Están de visita en visita y uno para Palacio, el otro para Choquehuanca. ¿A qué se debe esta cercanía, además en tan corto tiempo, con tantas devoluciones de visitas? Lo cortés no quita lo valiente, Enrique. Me parece que hay temas de Estado que se deben tratar. No me parece mal que hayan reuniones de coordinación. Es más, te digo, hoy día justamente conversando con los ministros en esta reunión que hemos tenido, yo les sugería, uno, reúnanse con los comités de transferencia, con las comisiones de transferencia, para saber cuál es la situación real del ministerio. También les he pedido que vayan a reunirse con los ministros que hoy están en funciones. Creo que es importantísimo conocer de primera mano cuál es la situación del ministerio, cuáles son las prioridades, qué temas están pendientes, qué temas son complicados. Entonces yo mismo le he pedido a los ministros que vayan y coordinen con los actuales ministros. Queremos ser una gestión que desde el primer día comienza a trabajar en pro del ciudadano. Y para eso necesitamos saber cuál es la situación actual del Estado, de los diferentes ministerios. Entonces, este tipo de coordinaciones que se han dado a alto nivel, creo que hay que verlas en términos de cómo estamos mejor enterados de la situación del país. Pero usted es consciente de que a Pedro Pablo Kuczynski se le ha acusado de tener un pacto de impunidad con Alejandro con Ollantumala para beneficiar a la esposa, de que era el candidato preferido de Nadine. Es consciente de eso. ¿Estos gestos no abonan en eso? Enrique, puedo garantizarte que no hay ningún pacto de impunidad. Simplemente se trata de coordinaciones a nivel de los temas de interés del Estado. Por otra parte, se ha dicho que este es un gabinete de toledistas y humalistas. Usted ha reciclado todo lo que tiene este gobierno y lo que tenía Alejandro Toledo, porque de alguna manera es lo que ustedes tenían a la mano. Ustedes han participado de ese gobierno. Ha dicho Luz Salgado que esperaba rostros nuevos. ¿Qué nos puede decir? A ver, tenemos gente del humanismo, es una persona. Tenemos gente del toledismo, Ana María Romero, y yo también he participado ahí, pero también tenemos gente aprista. Hemos escogido, como siempre he dicho, los mejores en sus sectores. Entonces, por ejemplo, Ana María Romero tuvo una política importante en los temas sociales hace más de 10 años. El ministro Ferreiros trabajó en la gestión aprista y lo hizo muy bien. Es realmente un experto en los temas de negociaciones comerciales. Y el ministro Saavedra creo que ha dado un cambio importante en términos de educación que todavía no termina y que queremos mejorar y repotenciar. Entonces, lo que yo diría, Enrique, es que tenemos un gabinete muy balanceado que ha buscado a los mejores para los diferentes sectores. Y sí, hemos tenido alguien de toledismo, hemos tenido del aprismo y del humanismo. Estamos buscando los mejores en cada uno de los sectores porque lo que queremos es dar resultados, que nos evalúen además por esos resultados. ¿Qué pasó con Iberico? ¿Por qué se frustró el ingreso de Luis Iberico al gabinete en el sector defensa precisamente? A ver, conozco al señor Iberico y le tengo una gran estima. Sin embargo, también te digo que las coordinaciones a nivel de APP fueron coordinaciones para trabajar de la mano en el Congreso. ¿Cómo podemos establecer esa agenda de trabajo conjunta para tener acciones concretas en nivel de Congreso? No se estableció en esa fórmula de trabajo que ellos tuvieran una participación en el gabinete. ¿Nunca se habló de Iberico para la defensa con usted? Yo no... ¿Usted no entrevistó a Luis Iberico para defensa? Yo no entrevisté a Luis Iberico, lo considero una persona que conoce mucho del tema de defensa, además ha sido un muy buen congresista y conozco sus cualidades. Sin embargo, yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo para porque una versión señalaba que APP tenía de palabra de Pedro Pablo Kuczynski 2 cupos y que uno era para un Acuña, y como no fue un Acuña, entonces tampoco Iberico. Y el mismo Iberico dijo, mi partido me ha bajado, por mi partido no he sido ministro. A ver, este no ha sido un gabinete de cupos, hemos buscado gente experta en sus temas y que puedan dar esa gestión y ejecución que necesitamos en los diferentes ministerios. Entonces, yo personalmente he evaluado
durante muchos días a muchas personas he entrevistado, he tenido varias reuniones. Una primera conversábamos de los temas generales, después entramos en detalle de lo que debería ser un plan en los diferentes sectores, y en base a eso le llevé una propuesta al presidente Kuczynski, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Con él, cada 2 o 3 días también coordinamos ciertos temas y ciertos nombres, y al final creo que llegamos a este gabinete que, como le digo, es un gabinete que va a estar enfocado en una buena gestión, en trabajar en equipo, en comunicar y finalmente dar resultados en función a lo que necesita hoy el ciudadano. Muy bien. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que no es bueno que 2 ministros hayan sido seleccionados después de haber tenido funciones tan cercanas como presidente regional y gerente del gobierno regional. Es decir, Martín Vizcarra trabajó con el designado ministro de Vivienda, ¿no es cierto? Quien ha sido designado para ser ministro de Vivienda, que es el señor Edmer Trujillo. Uno ha sido gobernador regional o presidente regional y el otro ha sido gerente general de la región, es decir, juntos. Y están en 2 ministerios, transportes y vivienda, donde se mueven muchísimos recursos. Ha dicho, eso no es bueno y es un conflicto de interés. A ver, creo que es importante tener gente que conozca de la administración pública y además conozca de gestión. Pero adicionalmente lo que tienen estas 2 personas es que han conocido el trabajo desde provincias, fuera de Lima. Y la verdad son gente, y uno revisa su currículum, es gente preparada. Si uno revisa, por ejemplo, el currículum de Edmer Trujillo, él ha trabajado casi 20 años en la administración pública. Y es cierto que ha sido gerente general de la región Moquegua, pero también ha sido gerente general de la región Arequipa, y también ha trabajado en empresas de saneamiento, y también ha trabajado en el Ministerio de Educación. Entonces es una persona que ha trabajado muchos años en la administración pública y la conoce. No ha tenido, que yo sepa, ninguna acusación, y hoy lo que te puedo decir es que es una persona experta en los temas de saneamiento, que es justamente lo que necesitamos. Dentro del plan de Peruanos por el Cambio hay un tema muy enfocado, que es cómo llevamos agua a todos los peruanos. Él es la persona indicada para llevar adelante ese proyecto. Y en el caso de Martín Vizcarra, creo que ahí sí todos lo conocemos, es un ingeniero, tiene probada trayectoria en la administración pública, estoy seguro que va a ser un excelente ministro de Transporte. Y el otro caso es el de Cayetana Jovín, a quien hemos tenido como entrevistada hoy en el primer bloque, porque se ha señalado que sale de la CONFIEP a el MIDIS y que no hay mucha relación en eso. ¿Por qué se animó usted por Cayetana Jovín? Bueno, la señora Jovín tiene una probada trayectoria en el sector público. Porque se habló de que se mantenía Paola Bustamante. Digamos, al final del día opté por una persona. Acuérdense que lo que necesitamos otra vez en el MIDIS es gestión. El MIDIS es un ministerio relativamente nuevo. Tenemos que, digamos, hubo una muy buena etapa en términos del diseño de lo que fue el MIDIS. Hoy tenemos una ejecución. Tenemos 5 programas que están funcionando. Sin embargo, sí yo quería llevarlo al siguiente nivel. Y yo creo que la señora Jovín es la persona adecuada. La señora Jovín, cuando uno revisa el currículum nuevamente con cuidado, no solo agarra partes del currículum, vamos a ver que es una persona que tiene experiencia en el Estado. Tiene experiencia primero en el Ministerio de Economía, ella fue secretaria general, tiene experiencia en el manejo de recursos y las coordinaciones que se tienen que hacer desde el Ministerio de Economía con el resto de sectores. También tiene experiencia como directora de Proinversión. Y también tiene, en el gobierno aprista, la señora Aljovín fue viceministra de Comunicaciones. Si uno revisa dentro de las funciones, ella manejó y fue parte de lo que es el FITEL, que es este fondo de telecomunicaciones, que justamente tiene como objetivo cómo llevar telefonía, acceso a las áreas rurales del Perú. Entonces, es una persona que tiene experiencia de gestión en el sector público y también en el privado. Entonces estoy seguro que la señora Aljovín va a desarrollar, como le decía, ese siguiente nivel que necesitamos en este ministerio, desde el punto de vista de pasar de asistencialismo al desarrollo de las personas y las familias. Señor Zavala, le pido una pausa, regresamos para hablar de los ejes que usted ha planteado como manejo de gestión. Regresamos. Amigos, regresamos para continuar con esta conversación con Fernando Zavala, designado primer ministro del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski a partir del 28 de julio. Señor Zavala, usted ha planteado 3 ejes. 3 ejes en la gestión, un cuarto con lucha contra la corrupción,
Pero el primer eje es el de seguridad ciudadana. Ya usted ha dicho, es el más importante en este momento, el más urgente, no el más importante. Pero hay un segundo nivel, que es el de empleo, inversión, crecimiento. Eso es algo que muchos señalan se va a hacer en función de los intereses empresariales. Se lo han dicho, se lo han escrito en todo sitio, ¿no es cierto? Y con el gabinete también han dicho, bueno, esto es parte de ese esquema. ¿Cómo plantear un manejo de generación de empleo, de lucha contra la informalidad y a la vez un manejo social? Algunos dijeron, primero hay que pensar en despidos, primero hay que pensar en flexibilizar las normas laborales para generar empleo. ¿Lo ven ustedes así? A ver, nosotros sí creemos que hay que generar empleo y oportunidades para todos. Y ese es un eje de trabajo para nosotros. Nosotros no lo vemos así. No lo vemos es cómo podemos fomentar empleo. Y para eso hemos planteado tres grandes ideas. Una tiene que ver con la micro y pequeña empresa. Como sabemos, cuando entramos al detalle de la micro y pequeña empresa, estamos hablando de 250.000 microempresas que tienen RUC, casi 1 millón, digamos, que están entre la formalidad y la informalidad, pero casi más de 3 millones que están en la informalidad. Entonces, hoy tenemos una situación, Enrique, que no puede continuar. Y si entramos a más detalle, vemos que el 70% de la fuerza laboral está en el sector informal. ¿Y por qué está en el sector informal? Porque muchas veces no tiene las facilidades y no entiende el sistema para volverse formal. Entonces, lo que tiene que hacer... Perdóneme, sí. ¿Esa es una crítica a la SUNAT? Es una crítica a la SUNAT y a varias instituciones más. Y eso es justamente lo que queremos mejorar. Pero además no se trata solo de un tema tributario, Enrique. Acá estamos hablando que son temas tributarios, pero también son temas laborales, pero también son temas de tramitología. La verdad, y eso lo debes saber tú, el sistema actual no ayuda a que el ciudadano, a que la micro y pequeña empresa pueda cumplir con sus obligaciones. Son trámites difíciles. Yo personalmente también pago impuestos y siempre necesito a mi contador para alguna consulta, para alguna verificación. Es decir, no es amigable. Lo que tenemos es cambiar esa administración. Esa administración que tiene que ahora pensar en el ciudadano. Lo que vuelvo a pedir a mis ministros y también a los funcionarios públicos es que vayan a las ventanillas, que entiendan los formularios, que hablen con la gente, que sepan qué es lo que estamos haciendo, que realmente facilitemos a los ciudadanos, a la microempresa, cumplir con las obligaciones. Entonces es más una intervención transversal en temas tributarios, en temas laborales, en temas de trámite, no solo el gobierno central, sino a nivel de regiones y gobiernos locales. Tenemos que hacer que todas esas millones de microempresas, que además emplean a millones de peruanos, entren a ese círculo virtuoso de la formalidad. Pero adicionalmente, no es solo una mirada desde el trámite o la ventanilla en Lima. Tenemos que comenzar a mirar las regiones. Más del 50% del Producto Bruto Interno se da en las regiones. Más del 70% de los peruanos viven en regiones. Tenemos que comenzar a darle una mirada. Muchas veces hablamos de los grandes proyectos. Lo que yo quiero que hagan es los grandes proyectos, pero en las regiones. Y así vamos a comenzar a dinamizar lo que es la economía de las regiones. Cuando usted habla de grandes proyectos, ¿está hablando de proyectos extractivos? ¿Está hablando de los proyectos mineros? Estamos hablando de todo tipo de proyectos. Pueden ser también proyectos de infraestructura, pueden también ser proyectos sociales, pero sí tenemos que darle una mirada especial a provincias. Varios de los ministros somos de provincias y yo sí quiero no solo ir con los consejos de ministros descentralizados, queremos que hayan mesas de diálogo, mesas de escuchar al ciudadano lo que está pensando de provincia. Y no solo muchas veces va el ministro y toma nota, sino ir con funcionarios que toman decisiones en los ministerios a escuchar y a tomar decisiones desde provincia. Entonces, es un enfoque diferente a lo que hemos tenido. Eso también pasa por Proinversión. Proinversión está desde Lima tratando de desarrollar proyectos en provincias. ¿Cómo hacemos que en verdad Proinversión esté en provincias tomando decisiones para las provincias? Entonces, creo que es un cambio de visión lo que queremos plantear en términos de la mirada al interior del país. ¿Tiene usted la idea de que debemos tener pronto una ley general del trabajo? A ver, yo creo que hay consensos interesantes en lo que era la ley de trabajo. Creo que tenemos un Consejo Nacional del Trabajo que creo que tenemos que reactivar y fortalecer. Es ahí donde se tienen que discutir los grandes temas. Pero es ahí donde mueren también, justamente porque
Hasta el sueldo mínimo termina Enrique, ahí. hay muchos temas donde se ha avanzado. Creo que deberíamos tratar de sacar esos temas donde hay consensos de ambas partes o de todas las partes y avanzar en eso que se convierta en leyes. Todo debería pasar por el Consejo Nacional de Trabajo para que desde ahí se busquen esos consensos que tanto necesitamos, no solo en temas laborales, sino en general. Y ya que estoy en ese sector, ¿ustedes van a modificar, derogar, cambiar alguna de las 2 leyes que ha dado el Congreso sobre el tema de las AFPs? Enrique, ya lo he mencionado en varias ocasiones. Es cierto que hay 2 modificaciones que ha dado el Congreso actual. Digamos, yo creo que esas modificaciones no van en el sentido de fortalecer un sistema pensionario. Sin embargo, ya son leyes dadas por el Congreso. Nosotros queremos... ¿Ustedes las van a respetar? Las leyes se tienen que respetar. Nosotros vamos a partir del 28 de julio, crear un grupo de expertos nacionales e internacionales con participación de todos, que analice cuál es la situación hoy del sistema pensionario en el Perú. Pero no solo pensando en las AFPs, porque las AFPs es un sistema que beneficia a algunos. Tienes también la ONP. Sin embargo, no estamos teniendo la cobertura que necesitamos de AFPs o de ONP. Hay 2/3 partes de peruanos que hoy no tienen acceso a pensión. Entonces tenemos que darle una mirada nueva, fresca al sistema pensionario, pensando cómo podemos ampliar esa cobertura. Entonces espero juntar a los mejores y tener en algunos meses una propuesta de decir, oye, ¿cómo hacemos para mejorar el sistema? Y lo que le voy a pedir también al Congreso es que en ese lapso tratemos de no hacer modificaciones que justamente cambien el sistema pensionario, porque lo que queremos es tener una propuesta integral. ¿Eso es lo que le va a pedir al fujimorismo mañana? Hay varios temas que voy a conversar con el fujimorismo, pero no es para hablar temas particulares, Enrique. Yo voy, como me he acercado a todas las bancadas, ya llevo 3 bancadas y mañana voy a conversar con otras 3 bancadas. Lo que es, primero, plantearles, presentarles, acercarles lo que es el plan de Peruanos por el Cambio. Segundo es cómo yo estoy, eso cómo lo llevo a un plan de gobierno. ¿Cuáles son estos ejes que ustedes los han mencionado? Empleo, oportunidades, inseguridad, lucha contra la corrupción y acercar el Estado al ciudadano. Entonces les planteo cuál es mi meta de gobierno. Y tercero también es para escuchar de parte de ellos cuáles son las prioridades. Y en base a eso tratar de comenzar a tener ciertos consensos de los temas que tenemos que trabajar en el futuro. Entonces es una primera reunión con las bancadas, que seguramente serán muchas otras, pero es una primera reunión donde yo me presento y presento las ideas de Peruanos por el Cambio. Para recoger, y que no se me escape, ¿piensa usted en reestructurar SUNAT, reestructurar Proinversión? ¿Necesitan una reestructuración? Él vendrá y las expondrá. Lo que sí, digamos, concuerdo con el ministro de Economía es que en ambas instituciones necesitamos, digamos, pensar en el ciudadano, pensar en los servicios que se están dando. Pensar, por ejemplo, también cómo llegamos a regiones de una mejor forma. Entonces, sí van a haber seguramente ajustes y eso es ya un plan de trabajo que tiene el futuro ministro de Economía, Alfredo Torne, que es a él al que le corresponde plantear. Y el otro tema, para ya ir finalizando, señor Zavala, es que esta idea de que su gabinete no es político. Usted va a tener 2, 3, 4 oposiciones. Una va a ser el Frente Amplio, que va a atacar el tema económico. Otro va a ser el fujimorismo, que va a atacar el frente político y que va a tratar de desmarcarse para generar una distancia y evitar que digan que ustedes son lo mismo en lo económico que ellos. ¿Siente que tiene un equipo para hacer frente a esas negociaciones, a esas discusiones, o todavía tiene ministros pulpines que tienen que aprender? No, en lo político me refiero. Mis ministros no son pulpines, señor Castillo. A ver, nuevamente, de los 19 ministros que somos, incluyéndome, 14 tienen una experiencia en la administración pública. Y otros 5 tienen una experiencia también importante en el sector privado. Estos 14 han tenido puestos de responsabilidad en el sector público. Como yo, por ejemplo, he sido ministro. Ya cuando tú eres un ministro, tienes también responsabilidades políticas. Entonces, muchos de ellos ya tienen responsabilidades políticas.
Vamos a ir al Congreso a explicar, vamos a ir al Congreso a negociar. Es cierto, tenemos una oposición. El mandato de la ciudadanía ha sido claro, hay una oposición fuerte. Y es nuestro deber ir a conversar con la oposición, negociar con la oposición y de ahí veremos cuáles son esos consensos mínimos. Lo que sí estoy seguro, Enrique, es que la oposición también será responsable. Estoy seguro que en aquellos temas que ellos crean que es en beneficio del ciudadano, nos apoyarán. Así que estoy seguro que vamos, no es una situación que hemos tenido en los últimos años, pero sí estoy seguro que tenemos a la gente adecuada para llevar adelante el plan de trabajo. Y además, Enrique, no se olvide, tenemos 18 congresistas de Peruanos por el Cambio que también nos van a ayudar en ese proceso de trabajar con las otras bancadas. Fernando Zavala, le agradezco mucho esta visita. Ojalá más adelante, ya cuando usted vaya a presentarse al Congreso, podamos conversar después de su presentación y ver qué conclusiones saca. Le agradezco mucho por esta visita. Gracias por la invitación. Muy amable, buenas noches. Vamos a una pausa, amigos, regresamos.